I see you calling. I didn't wanna leave you like that. It's 5 in the morning, yeah. 100 on the dash, 'cause my wheels are rolling. Ain't taking my foot off the gas. And it only took me to see the end of the line. Staring deep in your eyes. Dancing on the edge, got to take it too far. It's messing with my head, how I mess with your heart. If you wake up in your bed, alone in the dark, I'm sorry. Gotta leave before you love me. 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 Easy lover, she'll get a hold on you, believe it. Like no other, before you know it, you'll be on your knees. She's an easy lover, she'll take your heart, but you won't feel it. She's like no other, and I'm just trying to make you see. She's the kind of girl you dream of keeping hold of. Better forget it, you'll never get it. She will play around and leave you and deceive you. Better forget it, oh, you'll regret it. No, you'll never change it, so leave it. Get up quick, 'cause seeing is believing. It's the only way you'll ever know. She's an easy lover, she'll get a hold on you, believe it. Like no other, before you know it, you'll be on your knees. She's an easy lover, she'll take your heart, but you won't feel it. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Planeta de Gremios y Política, aquí en el aire de AM830 Radio del Pueblo, programa número 185. Bueno, recién escuchamos a Phil Collins, hoy es el cumpleaños. Qué grande, Phil, qué grande, Nació en 1951. Hoy es el Día Internacional del Técnico Electrónico. Un saludo a todos los técnicos electrónicos. En 1943 nace Marta Minujín, artista plástica, que tuvo algún problemita por ahí, un choque en vía pública a principios de año. Bueno, a ver, ¿qué más te quiero contar? Bueno, se fueron 116 funcionarios del gobierno y había un numerito que hoy lo dije, 37.595 empleados públicos, la motosierra. Según el señor Federico Sturzenegger, va a haber un recorte de empleos públicos este año de 30% en este 2025 en todos los ministerios. Y te cuento que la Secretaría de Vivienda de la Nación desaparece. La semana que viene, el martes 4, 14 horas, se junta la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia, Presupuesto y Hacienda. Bueno, el tema es las PASO, donde hay número, hay 140 diputados ya preparados para la votación. Quiero enviarle un abrazo a la gente del Sindicato de la Fraternidad. Estuvimos en la conferencia de prensa
junto al secretario general Omar Maturano, que brindó esa conferencia. Va a haber el primero, que es el día que el presidente de la Nación emite su discurso por el inicio de sesiones ordinarias. Ese día no va a haber trenes, que es sábado. No va a haber trenes. Así que vayan preparándose, porque ese día, 1 de marzo, es el día del ferroviario. Y es el día de la nacionalización de los ferrocarriles argentinos. Así que ese día no habrá trenes. Bueno, vino recién, y agradecemos como siempre a todos nuestros anunciantes, después vamos a pasar la lista, es muy amplia. Pero primero vamos a saludar a Copa de Oro del Mundo y Brillantes, el doctor Gustavo Varela. ¿Cómo anda, doctor? ¿Qué dice? Bien, bien, transitando este enero que en las postrimerías se ha vuelto verano, ¿no? Y el sábado va a ser verano, Sí, sí. 34, domingo 36, lunes, que me tengo que ir a sacar la muela a las 12 horas, 38. Va a estar lindo para sacarse la muela ese día. Bueno, alguien que parecía que hoy no iba a venir, pero vino porque él cumple, como siempre, doctor de doctores, hombre de la democracia cristiana, que maneja una secretaría estratégica justamente en el partido y que es importante, porque todo pasa por la doctrina, la educación, los valores, principalmente los valores religiosos entre ellos. El doctor Andrés González Balcarce, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Qué Buenas tardes, Juan Carlos. Un gusto. Venido toda la de, audiencia. recorrió todo, Guayaquil, Quito. Sí, recién llegado de Quito. Estuve en Bueno, Guayaquil antes. ¿Qué tuvo, así. una semana? No, 11 días, desde 18. 11 días, Sí. mire, con razón, lo estamos extrañando. Bueno, Pero muy lindo muy lindo. Conocer Ecuador. Es un país históricamente con muchos recursos naturales, tiene una parte de zona de la Amazonia, tienen un lindo patrimonio histórico, una linda historia. Me mandó fotos, vi sí, realmente importante. ¿Y cómo vio la dolarización? Bueno, ese es un tema que yo he tratado con otros de comprender de Ecuador, y en realidad he escuchado además los debates, porque ellos van a tener elecciones el 9 de febrero, prácticamente en el debate 16 candidatos, muchísimos, no, apenas una candidata hizo una referencia tangencial al asunto. Después sí, otra candidata fue entrevistada y hizo referencia. Yo lo que veo que, bueno, ellos están hace 25 años, ¿no es cierto?, con el tema de la economía dolarizada. Pasó Cavallo por ahí. Antes, Claro. con Bucaram, pero Bucaram le habían hecho un golpe de Estado, porque no lo tomaban muy en serio. Más allá de haber tenido algunos aciertos. Lo cierto es que después en realidad fue el presidente Mahuat el que dolarizó, que tiene que ver con la democracia cristiana, con idas y venidas, porque primero habían descartado la viabilidad de la dolarización. Hay un economista, Saya, que es el que fue importante desde el punto de vista teórico, porque escribió un libro incluso, que yo estaba escuchando por vía indirecta. Y bueno, ellos hace 25 años que lograron parar sí la inflación. Lo hicieron a un valor de entonces de 25.000 sucres. Ahí mucha gente perdió y algunos por lo menos se mantuvieron o quizá alguno ganó, pero la cuestión es que, ¿qué otro? Desde 25 años que está, si bien frenaron la inflación, ellos no han aumentado el ingreso per cápita, no ha habido mayor desarrollo productivo ni producción. Y entonces, o renta per cápita, es un país que a mí me hace acordar desde los primeros momentos que estuve, incluso pues yo estuve recorriendo y además hablando con la gente, que algunos a veces hablaba y estaban más preocupados
por su trabajo, por ir a la sucursal bancaria, que por incluso dialogar. Aunque finalmente pude dialogar con algunos, pero están en problemas. Me hacían acordar al 2001, quizá porque se acerca una elección presidencial del actual presidente Noboa, que va a terminar luego de reemplazar a Lasso el último año, actualmente en ejercicio, enfrentado con la candidata correísta, Luisa González. También había alguna otra candidata del Partido Sociedad Patriótica, que había sido asesinado el candidato a presidente anterior, Fernando Villavicencio, que había dicho que iba, quizá a veces muy firmemente, o quizá tanto que enfrentar al narcotráfico, al narcolavado, que lo mataron. Y ella sigue adelante, lo cual es muy valiente. Inteligente también. Bueno, lo cierto, estaba en un 5% ella. Los dos candidatos con más posibilidades son el correísmo y María González. A ver, con respecto a la dolarización, entiendo que ellos han frenado la inflación, pero no ha habido más desarrollo económico, no ha habido más producción, entonces mayormente. Y hay alguna candidata que salió a decir que había que, no ahora, no era el momento, ya dije, están en problemas, pero más adelante volver por lo menos a reafirmar el sucre. Con lo cual, bueno, pero en realidad nosotros en Argentina no podemos dolarizar a la vez por la Constitución Nacional. Tiene 3 normas nuestra Constitución, el artículo 75, una de ellas claramente que dice que se emite moneda de Banco Nacional, dice que debe emitirse moneda de Banco Nacional, habla de emisión de moneda de banca nacional. Además que dice que el Congreso fija los pesos y las medidas, y acá no hay apoyo del gobierno para hacer eso. Parte del PRO ha sido muy explícito, ¿no es cierto? Así que constitucionalmente no he sabido que la Argentina no puede dolarizar. Y creo que además no nos favorecería, y sería sumar un problema más a los que ya tenemos, digamos, o que venimos arrastrando, que Ecuador tiene, y por el cual no salió adelante. ¿Y socialmente cómo está? Con pobreza, claro. Yo he visto, sí. Estuve en Guayaquil, fui a Salinas, después estuve hacia Santo Cristo, Santa Ana. Hay un camino ahí, no al llegar a Santa Ana, que es un lindo poblado, ahí estuve con la presidenta de Democracia Cristiana, sino en el trayecto vi bastante pobreza sobre la ruta, muy notoria, más que acá. Además de que ellos tienen, como se ve en Brasil, las famosas favelas, ellos también tienen claro. En sus Daniel ciudades. Noboa es el presidente estadounidense ecuatoriano. Claro, él en realidad Empresario. es tercera generación, porque ha habido el abuelo que ha hecho desde abajo, como acá, o, por ejemplo, se suele mencionar un Aristóteles Onassis que era kiosquero y salió adelante Sí. haciendo fortuna, el abuelo de Noboa. Después el padre, que fue muy importante porque además entiendo que ha sido presidente, y después ahora está Noboa hijo. No, es una persona capaz de 30 y pico de años, pero a veces un poco impulsivo, quizá es ingeniero, no sabe de cuestiones de derecho, ahí lo reprochaban algunas medidas que tomó Claro. bajo una embajada, y debe ser respetada, es muy elemental en los tratados internacionales, pero la cuestión que sí, a veces dejan pasar estos impulsos por su buena voluntad, y está bien posicionado. Doctor Varela. Bueno, escuchándolo atentamente, Andrés, porque el caso de Ecuador es paradigmático. En su momento fue uno de los regímenes, digamos, del autodenominado progresismo, en la época de oro. Chávez, los Kirchner. Chávez Frías en Venezuela, Correa en Ecuador. Exacto. Bueno, Lula Brasil. Sí, todos ellos tuvieron una suerte única, que fue la década de las commodities, donde los precios internacionales de los productos transados por esos países estaban muy, muy arriba. Eso en sí puede dar lugar a un manejo inteligente y vos establecer
bases firmes para un desarrollo o hacer la gran Chávez, es decir, patinársela. El día que el petróleo bajó ya vemos la pobreza franciscana que vive la población venezolana sumida en una auténtica crisis humanitaria, no ya económica. Con Correa aparentemente la cosa no fue tan marcada, pero sí creo que el correísmo llega a mantener una fuerza política, una presencia política importante. En las elecciones siempre pelea mano a mano con el imperialismo, con la derecha, con lo que vos quieras llamarlo. Entonces, no sé en este momento cuál sería el resultado de una compulsa. Siempre el correísmo dice que gana y después pierde, pero yo no descarto que pueda ganar. No descarto eso y que evidentemente sería una vuelta a los viejos tiempos, solamente que la realidad mundial es bastante distinta, me parece. No están esos superprecios y además está Donald Trump en Estados Unidos, lo cual también Ecuador es un país de fuerte migración hacia Estados Unidos. Acordémonos el caso nomás de Lorena Bobbitt. Bueno, ella era ecuatoriana. Es ecuatoriana, no sé qué habrá sido la vida de ella, ¿no? Pero es un ensayo Ecuador también de la posible vuelta de estos regímenes que era, tirar dólares, tirar plata desde un helicóptero. No hicieron ningún modelo de desarrollo, por más que hablan que privilegian el trabajo, ninguno consigue nada. Si a vos, yo te puse el caso, que para mí era muy, muy ilustrativo de Chile, cuando hace 15 o 20 años, no me acuerdo, se produjo una explosión del precio del cobre. Producto que es junto con las frutas y otras cosas, es un rubro muy importante del comercio exterior chileno. Muy lejos de estar contentos, los dirigentes políticos chilenos estaban preocupados porque decía, este precio del cobre dispara la investigación en nuevas tecnologías que lo reemplacen. Entonces, yo diría que hay que tomar todas estas situaciones, ver qué pasa. Ojalá, ¿qué puede desearle a un pueblo como Ecuador? Lo mejor. No sé, por lo visto no ha tenido esa posibilidad de desarrollarse, o mejor dicho, se gasta el dinero en cosas que pueden, como hizo Chávez en Venezuela, ¿no? En fin, creo yo que es un buen ejemplo y que tenemos la suerte de contar con Andrés, que ha estado allá, que conoce de primera mano, no es la primera vez que va. No, por supuesto. Y que nos da un panorama de... Aquí inclusive, no recuerdo el nombre, pero Serrano Mancilla, de apellido, es un periodista distinguido que trabajó con Chávez, que también es muy correísta. Ahora está los sábados en Radio 10. Él considera que el correísmo debe volver. Y si lo deciden así los ecuatorianos, bueno, tendrán que respetarlo el resto de las fuerzas políticas. Lo mismo decimos de Milei acá, lo tenemos que decir de Correa y de quien sea. No de Maduro, porque ya sabemos que las elecciones las perdió. Pero bueno, parece que no es tan grave hacer trampa para el progresismo. Barajar y dar de nuevo, se dice. 19:22 minutos. Prepárame una pausita, un poquito de música y volvemos. Dale. ¿Te parece, Seba? Ahí está, Seba en los controles, acompañándonos. Y hoy se ha quedado Nicolás Olaechea. ¿Qué le pasó a Nicolás Olaechea? Parece como si estuviera en penitencia ahí, sentado. ¿Sí? Sí, sí. Ah, caramba. Pero tiene que tener un feliz año. Y por supuesto, por supuesto. 19:23 minutos, 26:09. Che, el primo de Burri fue abordado por 3 delincuentes. O sea que la inseguridad, viste que dice que es en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, pero me parece que también en la capital federal, ¿eh? Así que sí. Atento Waldo y atenta señora Aumentado. Patricia Bullrich. Vamos, si te parece bien, Seba, dale. UTERA, la alternativa en el Estado. Grimaldi Conducción. Partido Demócrata Cristiano auspicia
por AM830, Radio del Pueblo, a La Noticia Tras el Espejo y a Planeta de Gremios y Política. Un gremio pujante, con historia. Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos. Mesa Directiva Nacional. Pablo Flores, secretario general. Well, I've been waiting here so long. 19:25 minutos, 26:9 la temperatura, la térmica 28:2, ¿eh? Se viene un fin de semana realmente muy caluroso, ¿eh? Tercera hora de calor, 34 para el sábado de máxima, el domingo 36 y el lunes 38. Me voy a sentir mal el lunes, ¿o no, doctor Varela? Sí, supongo que es todo lo que tengan que estar a la intemperie. Los que están en la costa no, están todos de En parabéns. Ecuador tienen clima tropical permanente. ¿Usted que estuvo en Ecuador? Sí, Tropical, clima todo. tropical permanente. A la noche en Guayaquil permanente. Y por ahí en Quito refresca un Ya poquito más. ni en mi ciudad de Mar del Plata, porque Más antes de 30. ¿te acordás que antes te ponías un pulovercito, Una ¿viste? camperita. Una camperita, y ahora cuando vas hace humedad, cambió todo el tiempo en la ciudad. 19:25 minutos, vamos a hablar con un queridísimo amigo que tiene una larga historia. Yo la estaba revisando los otros días. Pasó por un lugar donde estuvo un querido y gran amigo que es Jerónimo El Momo Venegas, por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, UATRE. También estuvo en Osprera, en su obra social. Pasó por Trenes Argentinos Cargas, pasó por allí también. Es un hombre que viene bien de abajo, un trabajador rural, y una ciudad bellísima, bellísima, donde dos colegas salieron de allí. César Macetti, el querido César que se nos fue, Fernando Bravo. y Fernandito Bravo, que abandonó Continental, porque a veces, viste, a los periodistas, a los locutores no nos tratan bien, y pasó a Mitre, que está por debutar en marzo. Va a empezar por Radio Mitre, que él estuvo en Radio Mitre, Y bueno, y Mónica, que también... Y Macetti, claro, viste, esa dupla. ¿De qué ciudad ya la descubriste? Mirá vos, este muchacho cumple el 9 de diciembre los años. Mi hija cumple el 4 y mi hijo el 10 de diciembre. Sagitariano, buena madera. Mi vieja del 29 de noviembre, sagitariana, buena madera. Y si hablamos de buena madera, vamos a hablar del señor Cecilio Salazar. ¿Cómo anda, señor Intendente San Pedro? Bienvenido a Radio del Pueblo y a Planeta de Gremios y Política. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, la verdad que la ciudad está hermosa, con calor, obviamente, como todo el país, pero bueno, recién llegamos de una gestión que tuvimos ahí en el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Con el compañero con Martín Marinucci, de Morón. Correcto, exactamente. Estuve ahí, le dije que no fuera tan de Morón con algunos trámites. No, pobre que ahí pasó iniciada. con un momento de inseguridad ingrato, justamente Sí, a Raúl Mejía, sí, con su correcto. señora. Correcto. Aparte un tipo que tiene mucha experiencia y ha hecho una gran labor en trenes argentinos. Correcto, sí. Cuando yo estuve director ahí en Belgrano Cargas, tenía contacto permanente con él por distintas cuestiones y la verdad que, bueno, me ayudó a reconstruir la estación acá de Gobernador Castro. Ah, mira. Una localidad muy querida nuestra y me hizo una estación nueva ahí. Cecilio, ¿cómo está San Sí. Pedro? ¿Cómo va todo? Lindo. Vos te olvidaste de algo que ustedes se olvidaron de dos figuras muy importantes que tenemos acá que son Lalo Mir y Que Lalo Montes. Mir, maestro de maestro, claro, Sí, él es de claro. San Pedro. Claro, sí, amigo. Sí, Yo sí, la verdad sí. que tengo Gran tipo, excelente Lalo. relación. Sí, claro, y viste que es medio malhumorado a veces.
Depende cómo pero venga. Se pelea a veces exacto. con los Sí, pero tenemos operadores. excelente relación, sí, con Lalo y bueno, también con Fernando también, con Fernando Un gran que amigo. tenemos una excelente relación de hace muchos años. Con César mantenía una relación de amistad y también, viste que ellos todavía sigue, porque Mónica sigue Sigue, con su emprendimiento, tienen sus imparable el emprendimientos lugar. rurales. Claro, por Claro, y supuesto. la campiña, Sí, y sí, yo como secretario exactamente. general de Guatre de acá San Pedro, tengo relaciones por eso y por la relación de amistad con él, que realmente, la verdad que sufrimos mucho cuando se nos fue realmente Sí, César, ¿eh? sí, sí, sí. La verdad que fue Lo vi en Radio del un golpe para Plata, todos los sanpedrinos. en Del Plata, cuando Marcelo Tinelli compró la radio y Sí. estuvimos en el Tatercer de Palermo. Justamente en ese día había estado Néstor Kirchner, Julio Bárbaro. Ah, Tengo fotografía justamente cuando estuvo Juan Carlos Morales de Mar del Plata, el ajá, relator, y bueno, sí, sí, Alejandro Fantino. Había muchas figuras importantes de LS10 Radio del Plata, y estaba sí. justamente esta dupla exitosa que es Mónica y César. Mónica César, sí. Cecilio, estuviste Extraordinario. por Villa Gesell, Sí, Ahí está el sí, amigo sí, sí, Gustavo estuvimos, Barrera. sí, sí, el ¿Y cómo, intendente cómo ahí, viste a Axel bien. Kicillof, el gobernador? No, lo vi, mira, yo, viste, lo veo a Axel, que cuando está la cosa más difícil, que eso es lo que tenemos que tener los dirigentes, cuando las cosas están fáciles, cualquiera gobierna, cualquiera conduce, viste, y es así, pero cuando las cosas son complicadas, como está ahora, como la tiene Axel, que la tiene bien complicadita, ¿no? Sí, Me sí. parece que lo veo muy entero, realmente, con muchas ganas de seguir, de posesionarse, y bueno, lo que hicimos el otro día fue muy claro en el discurso de apertura, que nos dio realmente, o nos dijo lo que muchos queríamos escuchar realmente, de consolidar nuestro espacio. Somos 42 intendentes, por ahora no, creo que se va a incrementar a partir de ahora, que estamos en ese espacio y se trataba de fortalecer, de lanzar el espacio para comenzar a fortalecerlo ya con un liderazgo cierto y muy fuerte de Axel, ¿no? Así que nada, hicimos eso, consolidamos el espacio, se le pidió a Axel en forma unánime, los 42 intendentes, el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Lo Creo que tuviste por también San Pedro, al gobernador. sí, hace poquito, el 20 de Exactamente. noviembre, el Día de la Soberanía Nacional. Claro, que Hicimos fue un una... acto muy lindo con un montón de gente, miles de personas realmente que vinieron de muchísimos lados de la provincia a recordar esa fecha que es tan emblemática para nosotros los argentinos y específicamente para los sanpedrinos, ¿no? Acá se desarrolló el 20 de noviembre de Claro. 1845 una batalla que es muy emblemática y que dio a nacer esto de, viste, tan remanido ahora de la libertad y la verdad ¿Sabés quién conoce mucho de eso? sí. Nuestro columnista, el doctor Gustavo Varela, que te está saludando. Ah, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Qué tal, Cecilio? ¿Cómo está? ¿Qué dice? Bien, 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 bien. Acá estamos. Bueno, Bueno, yo le quiero hacer una pregunta. Eh, claro. ¿Qué sentido tiene el desdoblamiento de las elecciones? Mira, a ver, para nosotros, para los intendentes, es muy importante. Porque vos fíjate que nosotros, por ejemplo, después se ha venido dando, no solamente en nuestro partido, ¿no? Sino en los otros partidos también, que después la lista de diputados, senadores y demás te la arman desde arriba. Ujú. Por lo menos en el interior de la provincia, hace muchos años que lamentablemente es así. Y después los que tenemos que salir a buscar los votos y poner la cara y todo el esfuerzo que tenemos que hacer somos los intendentes. Hoy el desdoblamiento nos va a permitir defender a nuestro Consejo Deliberante, que es muy importante el Consejo Deliberante para la gestión nuestra, ¿no? Y nos va a permitir a nosotros los intendentes conformar las listas, ya sea diputados, senadores, porque no hay otra alternativa. Si se desdobla, eso va a acontecer. Y por eso los intendentes en forma unánime están pidiendo el desdoblamiento. Pero no solamente, ojo, que si usted habrá visto, que no solamente es el PJ que estamos pidiendo esto, sino también las otras fuerzas. También el presidente de la UCR vio que es Fernández, de Trenquelauquen, ex intendente de Trenquelauquen, salió a pedirlo como presidente de la UCR, y otros espacios políticos también lo están pidiendo. Así que creo que es unánime el pedido, ¿no? El posicionamiento de cada fuerza política. Y nosotros como espacio
también fue unánime de todos los intendentes de pedir este tema del desdoblamiento y para tomar el protagonismo que tenemos de todas maneras, pero que cuando llega, viste como decía Martín Fierro, cuando llega el momento del cobro estamos siempre atrás. Ujú. Cecilio, una última pregunta de mi parte. ¿Cómo Sí. pinta la elección para el peronismo este año? Mirá, seguramente por ahora complicada. Por ahora digo, porque viste la economía me parece que más allá de los medios monopólicos, lo más importante que posesiones, que está todo bien, ¿no? Ujú. La cosa en la base, en la gente no está nada bien. La gente está muy mal realmente, la está pasando muy mal. Muchos sectores la están pasando realmente muy complicada. Y la verdad es que, bueno, vamos a ver qué pasa en la elección. Eh, Supuestas encuestas y demás dicen que el presidente está muy bien. Yo en la gente no veo eso. Así que habrá que ver qué pasa en la elección. Bueno, Roberto Navarro dijo ayer en Radio El Mundo que en el Destape, que también se emite por streaming, Sí. de que hay una encuesta que el gobierno no quiere dar a conocer, que si hoy hubiera una elección mano a mano entre el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ganaría Kicillof por 10 puntos de diferencia. Esto es lo que dice. Yo te digo que, ojalá se dé ese mano a mano en el 2027. Por eso, Estoy seguro que esto es lo que las está cosas surgiendo. lamentablemente nosotros, como vemos, las cosas están muy mal. El campo que es un amigo importante que tiene Milei, ya están los gritos, ¿no? Pidiendo, ahora le dieron, por una cuestión creo que beneficia claramente al gobierno, le bajaron las retenciones, pero el campo sigue protestando, no alcanza según ellos, con la baja de retenciones, y que es por un periodo limitado. Y aparte Así porque que, bueno, tienen que liquidar y dice que no van a liquidar porque fue soja 33 a 26, derivado sí, de soja de 31 a 24,5, trigo de 9,2, 9,5, no, de 12 a 9,5, cebada de 12 a 9,5, sorgo igual, maíz igual y girasol de 7 a 5,5. No los sí, claro, convence. pero no para nada, porque el agravante de todo esto es la baja de los precios internacionales, fundamentalmente de Claro. la soja, Sí, sí, ¿entendés? sí. Sí, que es Entonces, viste, y con un dólar atrasado, un tipo de cambio totalmente atrasado, realmente no sé hasta qué punto los productores se van a animar a liquidar, ¿no? Vamos a ver, hay que esperar todos los próximos tiempos. Para ir cerrando, quiero que me des una semblanza, principalmente por los tiempos que nos toca vivir desde el punto de vista social, de alguien que conocí cuando fue diputado nacional, que venía de traje y corbata, que le deja Osvaldo Borda, que era del sindicato del neumático, el despacho, El caucho, sí. que era presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Sí, y sí, tuve después la oportunidad de conocerlo, Osvaldo. a Sí. Osvaldito, y le deja el despacho a alguien, y ese alguien se lo deja a Torrecalde, el despacho. Y ese Sí. alguien, que es muy amigo mío, el hijo, y ha estado acá en el programa, Saulito, sobre Saúl Edolver Gualdini. Sí. Sí. ¿Vos me hablás del hijo o del padre? Del padre. Bueno, no hay mucho para agregar la historia. Quizás la historia no le ha pagado como Saúl se lo merece realmente, porque creo que fue el último gran sindicalista, el último de los mohicanos, ¿viste? Como, Sí, que fue capaz de convocar a miles, a cientos de miles de personas por sí solo. Y era un gremio muy chiquito, ¿sabes? Claro. Que los cerveceros eran 5.000 personas, sí, sí. afiliados. Eran Y pocos. sin embargo en su momento se decidió, creo que el Lord Miguel tuvo mucha incidencia en eso, y fue el último gran secretario general de la CGT realmente, sin desconocer a los demás obviamente, pero viste que después Saúl levantaba la mano y todos lo seguíamos. Claro. Después se hizo la unión, hay siempre estos últimos años, 3 conductores, la CGT, siempre con Momo consideramos que no era bueno eso, que hubiera 3, porque significa que no hay conducción y que el movimiento obrero está dividido, y eso es lo peor que nos pueden pasar, ¿no? Claro. El movimiento obrero esté dividido, que es lo que pasa actualmente, ¿no? Sí, Así sí. que, nada, yo lo conocía a Saúl, te imaginás que él era, vos sabrás, Juan Carlos, que era muy, pero muy amigo de Momo. Sí, sí, por supuesto. Me lo contaba Delfor Fue- Jiménez, el Gorrión.
Exactamente, textiles. Realmente Saúl era muy, muy amigo de Momo y seguramente por ahí estarán en el cielo jugando las cartas y Seguro. mirando el desastre que nos está pasando, fundamentalmente al peronismo, porque viste, nosotros somos los grandes culpables de que hoy gobierne Milei, ¿eh? Y El sí, peronismo, Alberto Fernández y compañía, ¿viste? claro. La verdad, ellos son los responsables de lo que nos ha pasado, de lo que le pasa al país. Y bueno, por eso realmente, ¿viste? Nosotros queremos fortalecerlo a ACER, creo que es la salida y es el candidato y es la esperanza. Eso quedó bien claro el otro día, es la esperanza que tiene el pueblo. Vastos sectores de nuestra comunidad, los argentinos, tienen mucha esperanza en ACER y lo ven como justamente eso, ¿no? La Claro. posibilidad de reivindicar nuevamente, de que se trabaje por un país de producción, de trabajo, ¿no? Realmente, la verdad que eso es lo que estamos esperando los peronistas y yo creo que los peronistas y muchos argentinos, obviamente. Claro. Y lo único que estoy convencido de eso, somos capaces de cambiar esa realidad, es el peronismo. Cecilio, te mando un fuerte abrazo Muchas gracias, Juan Carlos. y es como el debut en Primera División. Debutaste en Planeta de Gremios y Política aquí en Radio El Pueblo. Bueno, muchas gracias, saludos para la audiencia, ¿eh? Un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente. Bueno, así pasaba el querido amigo intendente de la ciudad de San Pedro, hermosísima ciudad, y vamos a irnos a Ecuador, a Quito, a Guayaquil. Al clima tropical Al permanente. clima tropical, como dijo recién. Mire, incendio forestal en Estados Unidos. No, acá, cerca de La Plata. En La Ca- Plata. California también. Mirá, bueno, California la pasó mal, Sí. Sí. Buah. Y nosotros Y no este estamos a calor. salvo de esas cosas. Ahí no había incendios forestales. No, pero afortunadamente, lo que sí a veces hay una lectura política de estas cuestiones que me parece que hay que simplemente primero ir a lo concreto de cómo ocurrió el incendio y ver si hay detenidos. Luego, Claro. en todo caso, hacer esos análisis. No, lo que me parece importante con respecto a Ecuador, señalar que Rafael Correa tiene 2 causas judiciales en las que ha sido condenado. Esto me parece importante, porque acá incluso ha habido una sola condena a Cristina, que es un poco la paralela políticamente. Y además, a raíz de estar casado con una belga, entonces se ha ido a Bélgica a vivir. Acércate al micrófono, por favor, Se ha Andrés. ido a Bélgica a vivir Rafael Correa. Entonces, Claro. no puede, las causas no continúan. Pero podría ser eso indultado si gana la candidata de él. Es difícil, o sea, eso es un gran desgaste que tiene. Si bien, claro, Pero por puede impulsar suceder, la cuestión- puede suceder. No, por supuesto, que es una posibilidad. Ahora, hay que ver quiénes llegan al balotaje, porque ellos van a tener Vamos a balotaje. decir, ¿cuándo es la fecha de la elección? Las elecciones son el 9 de febrero. Falta poco. Claro, falta poco, sí, pero puede luego haber un balotaje y hay Claro. que ver quiénes son los 2 candidatos Claro. que llegan. Esto es lo que no sabemos aún. Claro, Está estamos- también Andrea González Fíjate con 5%. qué importante que es el mi viaje opinión. que hiciste, que nos traes en el programa de hoy, información tan importante In situ, con respecto a un in país situ, hermano. Claro, en la situación. Además que es América del Sur, pero Panamá o El Salvador son con economías más complementarias de Estados Unidos. Ellos siguen siendo economía América del Sur, aunque es la realidad que está acá. Estuve ahí también en Guayaquil, en el monumento y el encuentro famoso, histórico, entre San Martín y Bolívar, que no se sabe bien, o es un poco enigmático respecto a qué es lo que finalmente allí ocurrió. Además que eran meses para llegar a Ecuador en aquel entonces. ¿Qué habrá pasado, doctor Varela? Qué pregunta, Hay más Si de la una masonería explicación. o- De hecho, antes de encontrarse hubo una feroz desconfianza recíproca. Claro. Porque cada uno le había dado órdenes al otro y los dos tenían miedo de ser apresados y ejecutados por el otro. Claro. Un Y miedo mutuo. hay muchas más cosas, ¿eh? No, Pero después bueno, que el cansancio para llegar hasta allá, como reitero, son meses de... Con respecto, para hacerlo, en aquel entonces, después, esto respecto de las commodities, o el tema del petróleo, que ha sido importante en Ecuador,
lo que allí se ve es una falta de políticas de gobierno inteligentes a lo largo de las décadas y falta de inversores. Digamos que no hay una agroindustria o un perfil agroindustrial en que se haya trabajado, esto lo señalan todos los ecuatorianos y los candidatos a presidentes, y el tema del perfil agroindustrial o industrial. Es una economía básicamente agrícola-ganadera. Las haciendas han sido históricamente importantes, además que más allá de sus trabajos por ahí, entonces van fin de semana, y en eso, mejor que en Argentina, que han hecho los countries. Doctor Varela. Sí, no, bueno, yo creo que es un poco la crónica ya sabida de estos regímenes que son básicamente distribucionistas. Claro. Cuando se ganan la grande, la empiezan a repartir, porque se ganan la grande con los precios internacionales de los productos que exportan. El caso de Ecuador es un fuerte exportador de petróleo, pero también tiene mucho turismo, porque tiene las Islas Galápagos. Ahora menos porque hay mucho miedo a la inseguridad. Yo Ujú. tuve que tener muchos cuidados Claro, cada sí, vez bueno, que iba ha a algún habido lugar. casos de argentinos que han perdido la vida. Esto además lo transmiten mal quizá los ecuatorianos, después porque no lo favorece, por el narcolavado que ha generado precisamente la dolarización y que es difícil de controlar, no es cosa sencilla. Me acuerdo que tuve que ir al Banco Central, no obstante, de ahí de Guayaquil para cambiar $100 simplemente, porque no solo en un banco, el Banco Pichincha, me habían cambiado. Y no funcionan aplicaciones, no hay Claro. aplicaciones que uno pueda... No, pero sí, claro, lo que quiero decir que como es el tema, sí, claro que hay aplicaciones, sí. Porque- Bueno, y le preguntaban a la señora, bueno, ¿y cómo están ustedes? Y me decía, sobreviviendo, ¿no? Me resultó muy significativo, ¿no? Por solo haber 2 empleados en una sucursal bancaria. Lo cierto es que, arrastran problemas. Ellos hace 25 años y no salen adelante. Y ahora siguen con problemas. Una situación, yo diría, Pero- análoga a la del 2001 nosotros. Pero bueno, el 9 de febrero se vota en Ecuador. Sí. No quiere decir que... Que ese día haya un ganador, sino que tiene que haber o un que sea la solución esa, Claro. porque no está muy Claro. escéptico respecto de las 16 candidaturas, más allá de que haya esa especie de que ellos dicen de guerra política de trasfondo, lo cual no permite un mayor diálogo, como acá incluso hay mayor diálogo que en Ecuador. Es Bueno. difícil en Ecuador el diálogo y gran mayoría de la población, no en un todo, no se puede más nunca generalizar, que está más pensando en su trabajo, como decía, o en su... Recién cuenta hablabas bancaria. de Ecuador y yo estaba viendo ahí este incendio forestal que hay. Y quiero hablar con Juan Carlos Cali Villayonga, que hace pocos días lo vi por la pantalla de América con mi amigo Rolando Graña. Hablando de muchas cosas y sobre todo del gobierno de Javier Milei, que tiene esas diferencias que ocurren con respecto al clima y demás. Y vamos a hablar con Juan Carlos Cali Villayonga, que fue diputado nacional. Todavía me acuerdo cuando yo era parte de la sala de periodistas y él se colgaba del Congreso, porque estaba en Greenpeace en esa época, doctor Varela. Greenpeace, claro. Claro. ¿Cómo anda, Cali? ¿Qué dice Juan Carlos El Puma Rodríguez, doctor Varela? ¿Cómo te va, Puma? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué pasa con el clima y qué pasa con el gobierno, con el clima del gobierno con respecto al clima? Ya, vos viste que el gobierno ha estado exacerbando lo que ellos llaman la batalla cultural, ¿no? Claro. Amplificando de una manera que escaló a niveles, no lo habíamos visto así, no se había visto nunca de esa manera, por lo menos desde que es presidente. Lo hemos visto durante la campaña decir barbaridades, pero del tamaño y el sitio donde los dijo, en Davos, repercutió mucho y te diría que nos colocó en un lugar complicado, ¿no? A la Argentina, al gobierno. No cayó bien, por supuesto que no cayó bien en Davos. Yo creo que el presidente va camino a convertirse en esos invitados indeseables, ¿viste? Esos invitados molestos, que al final todos terminan
tratando de evitar invitar, ¿no? Claro, Evitar que vengan a la fiesta, porque te arruina toda la fiesta. Bueno, a ver, en esa te diría escalada de argumental y de la batalla cultural, obviamente el ambientalismo o las causas ambientales caen en su bueno, violencia verbal y calificativos y bueno, todo eso. Y la cuestión climática es te diría, un plato fuerte para él. El otro día vos me viste que bueno, tuvo bastante rebote en los medios, es que el presidente hizo un tuit muy, muy enfático, ¿no? Diciendo, bueno, la mentira del cambio climático se cae. Y lo que estaba haciendo era retuitear un periodista australiano que había colocado un disparate, ¿no? Una cuestión sin pie ni cabeza, con un gráfico que no tenía nada que ver. Yo viste, vos decís, ¿dónde estamos parados? O sea, si el presidente es capaz de hacer estas cosas, que insisto, son papelones, ¿no? Entonces, bueno, por las aclaraciones que hubo que hacer al respecto, bueno, por eso esa conversación que vos mencionabas en América, ¿no? Así que preocupados porque estamos en una situación en donde se ha perdido la razonabilidad para una cantidad de temas. Doctor Sí, Varela. no. ¿Qué tal, Cali? ¿Cómo estás? Gustavo Varela te saluda. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué tal? Bien, ya hemos hablado en otras oportunidades. La pregunta que te quería hacer, Cali, aprovechando que bueno, que sos prácticamente un experto de primer nivel en temas ambientales, es hace yo diría unos 40 años, cuando se hablaba de problemas ambientales y que bueno, y que eran grupos, que algunos eran bastante pintorescos, pero no se hablaba de calentamiento global. Después se empezó a decir que sí, que había un problema de calentamiento global. Yo, en lo personal, me aclaró el tema la serie Cosmos con Neil deGrasse Tyson, el heredero, si se quiere, intelectual de Carl Sagan, explicando por las mediciones que se habían hecho en el Ártico el problema que traía la industrialización. Pero hace 40 años no se hablaba de eso, se hablaba tal vez del agujero de ozono, de la calidad del aire. ¿Cómo es el tema del calentamiento global? ¿Es problema del ser humano o de mucha población? ¿Cuál es el país que más contamina y qué puede hacerse? La referencia temporal que das vos es correcta, porque la verdad, cuando nos ubicamos 40 años atrás, estamos hablando de la década de los 80, ¿sí? Claro. En la década de los 80 es cuando comienza a verificarse y a tomar ya un nivel importante la preocupación y los indicios que indicaban que el efecto, la acumulación de gases como el dióxido de carbono, que básicamente la que se produce por la quema de combustibles fósiles, tenía el potencial de ir generando un calentamiento global producto de que se exacerba el efecto invernadero. Esto en los 80 toma, bueno, en los ámbitos científicos va tomando cuerpo, comienza a verse una preocupación creciente. En esa época la serie Cosmos estaba dirigida por Carl Sagan, y él toma el tema también. Hay algunas declaraciones que él hace en el Senado de Estados Unidos que son de esa época, en el año 88. Y en el año 88 es cuando se conforma el panel intergubernamental sobre el cambio climático, lo conforma la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque claramente es un tema tan vasto y que requiere tal conjunto de información, que no es una cuestión que se dirime en un laboratorio o en un grupo de investigación. Esto requiere otra escala. Entonces, ese panel lo que hace es justamente, de algún modo, compilar y monitorear todo lo que se está produciendo por la ciencia en todo el mundo en relación al clima, en sus múltiples variantes. Esto es año 88, por eso digo,
o no voy a decir 40 años, justamente es a finales de esa década cuando el tema ya crece a un nivel en que comienza a alcanzar a la política. Y es allí cuando empiezan las negociaciones para, de algún modo, aprobar de algún modo, construir, consensuar y acordar la Convención del Clima que se puso en marcha en 1992. O sea que desde el año 92 para acá es cuando comienza a haber, vamos a llamarle política climática, es decir, los estados, los gobiernos, los países comienzan a discutir qué hacemos con este problema y la evidencia científica, ya estamos hablando de 30 años atrás, la evidencia científica ha ido creciendo y siendo, cada vez más contundente y alarmante, ¿no? Entonces, te diría que uno a lo largo de esta historia, así, hecha así a la ligera, uno puede ver cómo el IPCC, por ejemplo, y de algún modo es el monitoreo, como te digo, de estar viendo cuál es el consenso científico y cuál es la posición más, el común denominador de lo que está diciendo la ciencia a nivel global. Uno puede ver cómo se ha ido radicalizando, o por lo menos se ha ido confirmando cada vez más la interferencia humana en ese cambio climático. Lo que al principio, allá por el año 90, en el primer informe, hablaba del potencial, hoy lo dice sin ningún tipo de duda, ¿sí? Entonces, digo todo esto, ¿por qué? Porque cuando vos decís, no se ha hablado hace 40 años, es cierto, porque este tema deja de ser una hipótesis y comienza a reflejarse en el ámbito científico en la década de los 80 y asciende a la discusión política, porque ya hay que hacer algo con toda esa información a partir del año 92. Así que hace 30 años, por eso fíjate que la reunión periódica anual sobre cambio climático, que es la reunión de las partes de la convención, este año se hace la reunión en Brasil y es la COP30, es la conferencia de las partes número 30. 30 años desde que se puso en marcha la convención. Y quiere decir... ¿cuál es la razón de que... Claro, pero ¿cuál es la evolución de una vez que se toma conciencia de que estamos así como con el agujero de ozono? Se determinó que los CFC claro, se prohibieron y aparentemente el tema quedó por lo menos emparchado, no sé si solucionado definitivamente, pero ¿cómo está evolucionando la temperatura global? Porque a esta altura debería haber, así como el permafrost en Siberia muestra claros indicios de colapso, también es cierto que se hablaba hace 20 años de que para esta altura iba a haber países que ya tendrían que haber desaparecido por el crecimiento del nivel del mar. ¿Cómo está dándose la cosa en los últimos años con el calentamiento global? Dos cosas. Vos mencionaste el caso del ozono y es un buen ejemplo en el siguiente sentido. Más o menos por la época que estamos hablando, mediados de los 80, en el año 86 se adopta el protocolo de Montreal, que es, una vez que se descubren las causas de ese problema, en ese acuerdo donde comienza a concertarse una política para eliminar estos gases que vos mencionabas, estos gases industriales. Y es un buen ejemplo, es un ejemplo exitoso. ¿Por qué? Porque se logró comenzar a revertir la situación de la erosión de la capa de ozono. Ahora, lo que pasa es que en ese caso estamos hablando de un tema en el cual el desencadenante, en este caso el contaminante, es un pequeño grupo de gases industriales con determinados usos específicos. Entonces allí te diría que la solución claramente, por supuesto que es compleja, pero hay una alta dosis de tecnología para el reemplazo de esos gases. Ahora, cuando yo te digo que el cambio climático se produce por la quema de combustibles fósiles, ya estamos en un problemón, porque el mundo depende de los combustibles fósiles en un 80-85%, o sea, nos movemos, nos calefaccionamos, nos refrigeramos, nos iluminamos, básicamente con combustibles fósiles. Entonces, el tema es de una envergadura
infinitamente mayor. Yo te diría que, a ver, más allá de cosas que se pueden haber dicho disparatadas, porque se han dicho cosas en todo sentido, por un lado para el otro, yo te diría, la ciencia climática ha sido muy severa, ha ido creciendo muy paso a paso, siempre con una óptica muy conservadora, de decir, de consolidar datos, y te diría que no hubo traspiés en cuanto a que se dijo una cosa y sucedió otra. En absoluto, no hubo nada de ese tipo de cosas. Insisto, puede haber habido gente que diga una cosa y después fue otra, pero si vos lees lo que te mencionaba, los informes del IPCC, vos vas a ver que por el contrario, lo que va viendo es un refinamiento de la ciencia cada vez con más precisión, cada vez con más ajuste y cada vez con menos margen de error o de ambigüedad o de incertidumbre. Pero te diría que no ha habido una situación en que vos dijeras, mira, se decía que iba a pasar esto y pasó otro. Insisto, alguien puede haber dicho cualquier cosa, por supuesto, por un lado, para el otro. Pero no te diría que esa es no es lo que caracterizó la evolución de la ciencia climática. Por supuesto que la preocupación, es decir, a veces cuando se hace una proyección, hay que tener cuidado cuando cuando se leen ciertas cosas, porque claramente uno puede decir, mira, a la ciencia le preocupa mucho, yo no sé, por ejemplo, esto que decía del permafrost de Siberia. Hemisferio norte, en Siberia. Eso está ocurriendo. Ahora, la especulación alrededor de eso es, bueno, eso puede generar un efecto lineal, es decir, mayor calentamiento, mayor derretimiento y mayor emisión de metano, porque debajo de ese permafrost hay metano. Y eso genera un efecto de realimentación, porque el metano a su vez genera más calentamiento. Ahora, también uno puede pensar, digamos, esto es lo que la especulación, en que puede desencadenar un proceso acelerado, no lineal. ¿Sí? Claro. Ahora, hay que entender cuando esas cosas se especulan y hay que leerlas en los correctos términos en los cuales se hacen esos estudios. Lo que pasa es que después alguien lo pone en el diario, vamos a la catástrofe en 5 años. No dicen eso los estudios. O sea, lo que preocupa de tantas otras variables, pero por ejemplo del caso que mencionás de Siberia, del permafrost, es, bueno, esa enorme cantidad de metano que se puede liberar va a significar un crecimiento lineal, es decir, más metano, más temperatura, o va a generar un proceso que puede llegar a ser exponencial, porque puede haber situaciones en las cuales el proceso no sea lineal. ¿Se entiende eso? Sí, por supuesto. Perfecto. Nos sí, vamos, Cali. Siempre es poco el tiempo. Exactamente. Ya te vamos a volver a convocar. Te mando un gran abrazo. No, un abrazo para ustedes dos. Gracias por siempre. Doctor Varela, gracias. Puma. Gracias. Mañana Andrés. no está usted. Mañana no. Viene Mañana Andrés no. González Balcarce. Ah, ¿Qué le parece? no, Mañana pero va a estar acá a las 21. De lujo. Un lujo. Un lujo. Mañana va a estar Andrés González Balcarce, Guillermo Tiscornia en el estudio y Nicolás Urclé. Mire qué mediocampo le armé. Y por ahí Claudio Severino. Señoras, señores, nos reencontramos mañana a partir de la hora 21 y el otro jueves a partir de la hora 19. Juan Carlos el Puma Rodríguez te dice chau.